En este video vamos a ver la utilización de la aplicación Polymath en su versión 6 para el procesamiento de datos experimentales con el objeto de realizar ajustes de modelos a estos datos experimentales. Vamos a ver con los datos con los cuales vamos a trabajar son datos que corresponden a una experiencia en un reactor discontinuo para una reacción irreversible del tipo reactivo A que da el producto P. Podemos ver que como datos experimentales tenemos para distintas medidas de tiempo, para distintos valores de tiempo, tenemos distintos valores de concentración del reactivo en mol por litro. Bien, el tiempo está en segundos. Vamos a ver cómo procesar estos datos para poder hacer los ajustes que van a ser necesarios en el abordaje de distintos temas. En este caso hemos tomado los datos experimentales de una reacción llevada a cabo en un reactor discontinuo y vamos a aplicarlos sobre el método integral y el método diferencial para encontrar la cinética de esta reacción. Vamos a abrir el programa Polymath. Bien, cuando se abre este programa vamos a encontrarnos con esta barra de herramientas donde las funciones, los módulos con algoritmos de cálculo que posee el programa los vamos a encontrar en este sector. Y tenemos 4 modos de funcionamiento del programa. Un primer modo que nos permite resolver sistemas de ecuaciones lineales. El segundo modo que nos permite trabajar con sistemas de ecuaciones no lineales. El tercero que es para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el cuarto, que es el que vamos a utilizar en este video, que es el módulo de regresión y de análisis de datos. Cuando hacemos clic se nos abre esta ventana que es una planilla de cálculo y en esa planilla tenemos que volcar los datos experimentales. Vamos a ir a Excel y vamos a copiar los datos experimentales sin los encabezados. Seleccionamos, copiamos y en la primera celda pegamos estos datos. Podemos utilizar los comandos tipo shortcut del teclado, ¿no? Es decir, control C para copiar, control V para pegar, son válidos en este programa. Bien, vamos a necesitar definir nombres a esta columna, es decir, cada columna representa una variable. La columna 1 representa el tiempo. Si volvemos a Excel, nos encontramos la primera columna es el tiempo en segundos y la segunda columna es la concentración del reactivo en molaridad. Vamos a darle doble clic al rótulo de esa columna y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner la letra T. Y a la segunda columna lo mismo. Podemos hacer doble clic sobre C2 o hacemos un solo clic y cambiamos aquí el nombre. En este caso le vamos a llamar C-A y damos Enter para cambiar ese nombre. Pueden ver que el rótulo cambió. Bien, ya tenemos los datos de tiempo y datos de concentración. Ahora lo que deberíamos hacer es ver qué método vamos a utilizar para ver qué ajuste es necesario. Si vamos al método integral, el método integral se basa en suponer un orden de reacción, a partir de ese orden obtener la ecuación cinética y a partir de esa ecuación cinética se la puede integrar y obtener una expresión integrada, bien, que es una expresión donde van a estar involucrados tanto el tiempo como la concentración y sobre la cual podemos ocupar los datos experimentales. Si suponemos un orden de reacción igual a 1, estaríamos en este caso, es decir, una reacción de primer orden, es irreversible la reacción y la ecuación cinética, bien, para la velocidad de consumo del reactivo A está dada por la constante cinética por la concentración de A a la 1. Esta expresión, una vez integrada, me da
esta otra ecuación, es decir, menos el logaritmo de la concentración de A sobre la concentración de A al tiempo cero, y eso es igual a la constante cinética por el tiempo. Bien, vamos a tener entonces que ajustar un modelo de este tipo, es decir, menos logaritmo de este cociente igual a K por T. Es decir, que nuestro modelo, esta es la reacción, esta es la ecuación cinética integrada, la forma que tiene esa función la puedo asemejar con una función del tipo y igual a K por X, es decir, una línea recta que pasa por el origen. Bien, para nuestro caso, es decir, suponiendo un orden de reacción igual a 1, nuestra variable y es menos logaritmo de este cociente y la variable x es el tiempo. Y la ordenada del origen es la constante cinética, que es lo que necesitamos definir. Bien, vamos a volver a Polymath. Bien, como variables tenemos el tiempo, pero nos está faltando esta variable y, que es menos el logaritmo de este cociente. Esa variable puede construirse en el mismo Polymath o en Excel. Se construye una columna auxiliar con esos datos a partir de las funciones y se copian los datos en Polymath. Vamos a mostrar cómo construir estos datos dentro de Polymath, que es algo que no conocen. Vamos a seleccionar el rótulo y vamos a hacer clic en esta barra. En esta barra vamos a definir cuál es la función. Bien, podemos seleccionar el rótulo e ir a esta barra, o directamente hacer clic derecho sobre el rótulo y cliquear la opción Column Definition. Aquí vamos a dar igual. Las funciones que se introducen son muy similares a Excel, pero hay una pequeña salvedad, no se hace referencia a las celdas, sino que se hace referencia a las variables. Lo que nosotros queremos construir en esta columna es menos el logaritmo natural, abrimos paréntesis, ¿de quién? De la concentración del reactivo A. Vamos a escribir el nombre que le hemos dado a esa variable, que es C mayúscula guión bajo A mayúscula, sobre el valor de esa concentración del reactivo A, pero al tiempo cero. Aquí no vamos a colocar sea 0 porque no hemos definido ninguna variable con ese nombre, pero sí conocemos cuál es el valor inicial de la concentración de A, que en este caso es 10. Vamos a escribir 10. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Una vez que hacemos esto, automáticamente se calcularon todos los valores. Vamos a cambiarle el nombre al rótulo. Vamos a dar doble clic y aquí lo que hemos calculado es menos el logaritmo de CA sobre CA0, pero no podemos introducir esa expresión. Fíjense qué pasa si introducimos esta expresión. Menos logaritmo natural de CA sobre CA0 nos va a dar un error, y ese error dice que solamente podemos colocar como nombre de la columna letras, números y guiones bajos. Por lo tanto, voy a ponerle otro nombre, que en este caso es la ecuación guión bajo int. Esto es ecuación integrada. ¿Por qué? Porque esta expresión surge de la integración de la ecuación cinética supuesta inicialmente. Vamos a darle OK. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestro valor de y nuestro valor de x, bien, proveniente de los datos experimentales. Entonces vamos a ajustar un modelo lineal sobre estos datos. Nos vamos a ir a la barra lateral derecha y vamos a ver que tenemos tres pestañas: regresión, análisis y gráfico. Nos vamos a ir a regresión, que ya por defecto está marcada, y vamos a colocar acá, tenemos tres pestañas más donde dice la regresión que queremos hacer es lineal o polinomial, lineal múltiple o no lineal.
Nuestro caso actual sería este, lineal o polinomial. La variable dependiente en este caso sería esta tercera columna, que es la ecuación integrada. Vamos a seleccionar, pueden ver acá, este es un error típico de Polymath, que uno cuando define en base a una función una columna nueva, suele no aparecer aquí entre las opciones. Lo que uno tiene que hacer en este caso es guardar, ¿sí?, el archivo, vamos a guardarlo y volver a abrirlo, y ahí cuando se vuelva a abrir se va a cargar. Vamos a guardar el archivo. Vamos a colocarle un nombre, en este caso ejemplo 1, y le voy a dar a guardar. Bien, ya está guardado el archivo, entonces voy a cerrarlo y voy a ir a la carpeta donde está guardado y lo voy a abrir. Bien. Ahora, si hacemos clic, vemos que esta variable sí aparece. Vamos a seleccionar esta variable dependiente y como variable independiente vamos a dejar el tiempo t. Y aquí nos vamos a encontrar con qué tipo de ajuste queremos tener sobre esos datos. En este caso es lineal. Lineal es una ecuación lineal que pasa por el origen, ¿sí? Tiene esta forma. Entonces, aquí tenemos que indicarle que la línea recta pasa por el origen. Bien, para obtener los resultados de la regresión, lo que vamos a hacer es darle un clic a esta flechita rosada que es resolver. Pero tenemos acá una serie de opciones que podemos tildar para agregarle información al cálculo que realiza el programa. Podemos pedirle un gráfico, podemos pedirle que guarde los resultados del modelo también en una columna. Si hacemos clic sobre esta, nos va a preguntar sobre qué columna queremos que guarde los resultados de este modelo, es decir, las predicciones de ese modelo ajustado. Y un último casillero que son los residuos, es decir, la diferencia que va a haber entre el valor predicho y el valor de la variable experimental, que en este caso va a ser la ecuación integrada. No lo voy a seleccionar. Vamos a guardar los resultados de las predicciones del modelo y vamos a dar acá en resolver. Bien, vamos a ver que nos da un reporte y en este reporte nos da los resultados del ajuste. El modelo ajustado es el término, ¿no?, que es la ecuación integrada, que ya sabíamos que era menos el logaritmo natural de CA sobre CA0, es igual a la constante cinética, que acá le ha llamado el programa A1 directamente, por la variable tiempo. Y nos da el único parámetro que tiene para ajustar con este modelo, que es A1, que es la constante cinética. Nos da el valor de la constante cinética para este modelo. Aquí podemos ver donde dice 95% de confianza, es la amplitud del intervalo de confianza que corresponde a este valor, a este parámetro. Es decir, que no solamente me da el valor que es resultado de aplicar el método de mínimos cuadrados, sino que también a través de los datos experimentales permite calcular cuál es el intervalo de confianza para dicho valor, asumiendo un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo construiría el intervalo de confianza? Tomo este valor, que es la media, y le debo, para obtener el límite inferior, restar este valor, y para obtener el límite superior del intervalo de confianza, a la media le debo sumar este valor. Bien, nos da más información este reporte, nos da algunas estadísticas, ¿no? Nos da el coeficiente R cuadrado, que permite, digamos, es bueno para evaluar qué tan bueno es el ajuste. Nos da también el R cuadrado ajustado, que es un parámetro que tiene sentido cuando uno ha tomado muestras con repeticiones, es decir, si para cada tiempo hubiésemos obtenido o hubiésemos realizado distintas mediciones de concentración, obviamente va a haber una diferencia, porque la metodología de muestreo y también la metodología de análisis va a tener un error asociado.
En esos casos se hace más interesante trabajar con el R cuadrado ajustado porque de cierta manera descuenta el error aleatorio que podemos haber cometido a la hora de realizar el muestreo y la determinación. Bien, también nos da la varianza. Bien, podemos ver que como resultado de este ajuste nos da un R cuadrado que es de 0,95. Realmente no es un valor despreciable, pero no es el mejor ajuste que podemos llegar a obtener. Entonces, esto ameritaría, ¿no?, realizar un análisis de otro tipo de orden de reacción, es decir, buscar un orden de reacción 2 o buscar un orden n, bien, y probar el método integral bajo este orden n. Bien, vamos a cerrar este reporte. Vamos a ver que aquí nos da el gráfico donde tenemos esta línea recta que viene siendo la estimación y los puntos que son los datos calculados a partir de los valores experimentales. Bien, podemos ver que el ajuste no es muy bueno. Vamos a cerrar este gráfico y vamos a probar otro orden de reacción. Bien, antes de ir a probar otro orden de reacción, podemos ver aquí que nos ha guardado en la columna C4 los resultados de las estimaciones de este ajuste lineal. Bien, tenemos acá los valores de las predicciones frente a los valores experimentales y tenemos aquí la diferencia, podemos ver la diferencia que hay entre ambas columnas. Bien, voy a borrar esta columna. Bien. Vamos a arreglar aquí porque había borrado una fila y no la columna. Bien, los datos experimentales son 0 y 10. Bien. Bien. Bien, ya solucionado el problema, esta columna tampoco la necesitaríamos. Vamos a borrarla y vamos a probar un orden de reacción 2. Si vamos a la tabla, tenemos acá para el segundo orden reacciones irreversibles. ¿Sí? Nos vamos a encontrar, nosotros en este caso no tenemos dos reactivos, tenemos un solo reactivo. Si vamos aquí, nos vamos a encontrar con que tenemos una expresión de este tipo que va a ser la cinética de segundo orden que deberíamos utilizar, que una vez integrada me da esta ecuación. Entonces ahora tengo una expresión donde ya no aparece un logaritmo natural, sino que aparece como expresión integrada la inversa de la concentración de A. Bien, es decir, que ahora al suponer un orden de reacción 2, la ecuación integrada tiene esta forma: 1 sobre CA menos 1 sobre CA0, y esto es igual a K por T. Por lo tanto, ahora la variable independiente I sería esta expresión del primer miembro, igual a K una pendiente que corresponde a la constante cinética,
y la variable x que corresponde al tiempo. Vamos a Polymath y vamos a calcular nuevamente esta tercera columna, que la vamos a llamar de la misma manera, ecuación integrada, y vamos a definir la función. La función es 1 sobre CA menos 1 sobre CA0, que es 10. Vamos a dar Enter. Veo que aquí, bueno, se ha borrado el valor del tiempo, era 20. Vamos a escribirlo. Bien. Y ahora sí vamos a hacer un ajuste que también es un ajuste lineal. Si el ajuste que tenemos que realizar es ajustar un modelo de línea recta que pasa por el origen a los datos experimentales, bien, que han sido procesados para obtener esta función y vamos a pedirle acá a Polymath que nos ajuste con una línea recta que pasa por el origen la variable si ecuación integrada, tomando como variable independiente el tiempo. Vamos a pedir que nos guarde también los resultados en la columna, en este caso 3, y vamos a resolver. Bien, podemos ver que aquí nos da de vuelta el valor de la constante cinética, qué valor tendría, la amplitud de ese intervalo de confianza, el valor de R cuadrado que corresponde al ajuste, y en este caso podemos ver nuevamente que da un valor similar, que es 0,95, con lo que el ajuste tampoco va a ser el mejor que podamos obtener. Si comparamos acá estos puntos que han sido calculados a partir de los datos experimentales respecto a esta línea recta que es la línea ajustada, podemos ver que no es del todo satisfactoria. Vamos a cerrar este gráfico y por último vamos a probar a través del método integral el orden n de reacción. Si vamos a lo visto en clase, aquí nos encontramos con un orden n para una reacción irreversible, que es este caso. La cinética de la reacción sería igual a la constante cinética por CA elevado a la n, y la función integrada me daría este resultado, ¿no? Esta expresión y este n menos 1 que podemos traernos aquí también. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría el ajuste para esta expresión. Es decir, tras suponer un orden n de reacción para un n que debe ser distinto de 1, la ecuación que nos queda es CA a la 1 menos n menos CA0 a la 1 menos n sobre n menos 1 igual a k por t. Bien, hemos cambiado ligeramente la expresión, la hemos acomodado para trabajarla de la misma manera que en los dos casos anteriores. Bien, con lo cual, si lo comparamos con la ecuación de una línea recta que pasa por el origen, el valor de i viene siendo toda esta expresión, la pendiente viene siendo el coeficiente cinético y x viene siendo el tiempo. Entonces vamos a volver a Polymath y vamos a calcular esa
expresión. Vamos a borrar los datos de la estimación para una cinética de segundo orden. Vamos a redefinir la tercera columna, que es la ecuación integrada para este caso. Vamos a seleccionar esta columna y aquí vamos a borrar esta expresión y vamos a colocar la expresión que habíamos visto recién en la pizarra. Esa expresión, vamos a abrir paréntesis, es CA elevado, ese símbolo que es el sombrero lo pueden encontrar junto al corchete presionando la tecla Shift una sola vez y con que pongan la siguiente letra ya se coloca, o la presionan 2 veces y van a aparecer 2 sombreros y después borran uno. Otra forma de obtener este símbolo es a partir de la combinación Alt más el número 94. Bien, aquí el exponente es 1 menos n. No puedo colocar n acá porque me lo va a considerar como otra variable. Por lo tanto, para aplicar el método integral al asumir un orden n en general, distinto de 1, vamos a ir tanteando este orden. Yo voy a colocar a mano el valor, supongamos que el orden estuviera entre 1 y 2, sería 1,5. Luego vamos a ver otra forma para no suponer, no tantear con este valor de n, sino que el programa directamente me arroje un valor que mejor ajuste, pero lo vamos a ver después de ver esta forma. Bien, continuamos con la expresión. Nos quedaría restarle CA 0, que en este caso es 10, elevado al mismo exponente, es decir, 1 menos 1.5, porque hemos supuesto, estamos tanteando ese orden. Cierro el paréntesis general y tengo que dividir en n menos 1, es decir, 1,5 menos 1. Bien, vamos a dar Enter. Ya tenemos con esto la expresión para la ecuación integrada y podemos proceder al ajuste. Lo que vamos a ajustar es esta tercera columna, la expresión integrada, bien, teniendo como variable independiente el tiempo. Le vamos a pedir que nos ajuste una línea que pasa por el origen, le vamos a pedir la misma cantidad de datos y que nos dé la estimación en la columna 4. Vamos a darle a resolver y obtenemos acá el reporte con el modelo que es el mismo. Lo único que cambia es la forma en cómo calcular este término, esta expresión, y nos da este valor, el valor que nos permite construir el intervalo de confianza, y dentro de las estadísticas el R cuadrado nos está dando 0,998. Mejoró bastante el ajuste. Es más, si vamos a la gráfica, vamos a ver aquí que tenemos estos datos que vienen de los datos experimentales con respecto a la línea de ajuste, pasa muy cerca. Por lo tanto, en este caso el ajuste es bastante más satisfactorio que en los dos casos anteriores. Bien, les había comentado que podíamos calcular, podíamos llevar a cabo un ajuste sin tener que suponer este valor de n. Bien, para eso vamos a dejar de lado la linealización de la ecuación integrada y vamos a tomar la ecuación integrada como tal, con todos sus parámetros, y vamos a irnos a la pestaña no lineal, es decir, el ajuste en este caso no sería lineal ni tampoco corresponde a un ajuste polinomial. En este casillero donde dice modelo vamos a cargar el modelo que corresponde a la ecuación integrada para una cinética de orden n.
Vamos a copiar tal cual está el modelo en la tabla para orden n, es decir, esta expresión. Vamos a copiar CA elevado a la 1 menos n, voy a colocar n en este caso, menos C a 0, perdón, vamos a copiar directamente el valor que es 10, elevado a la 1 menos n, y vamos a igualarlo con la expresión que teníamos en la tabla, que es n menos 1 por la constante cinética por el tiempo t. Bien, si vemos acá en este botón aparece una cruz, donde eso nos indica que hay algún error. Si le hacemos clic, nos encontramos con los mensajes para esta ventana. Nos dice que el nombre para la variable del modelo es inválido. Esto es probable a que no estamos introduciendo una ecuación de este tipo como está en el ejemplo, igual a la expresión. Vamos a despejar toda esta expresión a ver si ese error desaparece. Bien, para despejar la variable deberíamos cortar esta expresión y pegarla, ¿sí? Aquí pasa sumando. Vamos a despejar CA con lo que deberíamos, para trasladar, para eliminar esta potencia de acá, deberíamos elevar miembro a miembro toda la expresión en 1 sobre 1 menos n. Bien, entonces voy a borrar todo esto y aquí vamos a poner paréntesis y toda esta expresión la vamos a elevar en 1 sobre 1 menos n. Y ahí ya quedó despejada la variable dependiente y nos quedó la variable independiente de este lado junto con los parámetros k y el parámetro n. Bien, acá hay que poner sí o sí valores iniciales para los parámetros del modelo. Vamos a poner como orden n, podríamos poner por ejemplo 1, y acá en la constante cinética podríamos tomar algún valor anterior. Yo voy a colocar acá 0,1. Bien, pueden ver que ahora la función, una vez que fue introducida de esta manera, ya nos aparece un tilde, con lo cual esta ha sido introducida de manera correcta. Bien, vamos a dejar los mismos casilleros tiqueados, vamos a pedir los valores de la estimación en la columna 4 y vamos a darle a resolver. Bien. Bueno, podemos ver que hay algún problema aquí, por lo que los valores para el r cuadrado nos ha dado negativo, lo cual no es coherente. Vamos a ver qué pasó. Vamos a suponer otros valores. Claro, lo que sucede es que he supuesto mal el valor inicial para n, porque este tiene que ser sí o sí distinto de 1. Entonces vamos a poner 1,5. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner 1,5. Vamos a dejar este valor en 0,1. Y borrar todo. Ahí está. Y vamos a darle a resolver. Bien. Ahora sí podemos ver en este nuevo reporte que el valor para n, bueno, el valor inicial es 1,5, el valor para la constante cinética 0,1, el valor final luego de aplicar un algoritmo de optimización es 1,45 periódico, el 5,
Y para el valor de la constante cinética tenemos este valor que es 4,7 por 10 a la menos 3. El valor del R cuadrado nos da de 0.998, lo cual es parecido a el orden 1,5 que habíamos supuesto anteriormente. Y si nos vamos al gráfico, nos vamos a encontrar con esta comparación. Bien, en este caso la forma de graficar para esta manera de obtener una regresión que va a través de un algoritmo de optimización lo presenta de distinta manera. Ya nos presentan los datos experimentales en estos círculos azules y con los cuadrados verdes nos está dando el valor de CA calculado a través de este modelo que ha sido ajustado. Bien, aquí en la columna 4 podemos ver los valores de la estimación que corresponden. En este caso, recuerden, no vamos a comparar con esta columna, tenemos que comparar la columna C4 directamente con la concentración de A, dado que el modelo ha sido introducido de otra manera. Podemos ver que los valores, al ser el ajuste mucho mejor, son más próximos a los datos experimentales. Bien, hasta aquí es cómo procesar los datos experimentales para aplicar el modelo integral. Bien, vamos ahora a procesar estos datos para aplicar el método diferencial. El método diferencial es de una aplicación mucho más directa, en este caso, y no tenemos que ir tanteando el orden. Vamos a borrar las columnas que están de más. Voy a borrar estas dos columnas y nos vamos a quedar con los datos experimentales de base. Bien, para tratar estos datos experimentales de acuerdo al método diferencial, tenemos que preprocesar estos datos experimentales y ajustarlos a otro modelo lineal. Si vamos a la pizarra, el modelo diferencial parte de una ecuación cinética genérica para este caso, bien, donde la velocidad de consumo de el reactivo A, bien, recuerden que estamos con una reacción de este tipo, la velocidad de consumo va a estar dado por una cinética general de esta forma, y vamos a partir de esta ecuación cinética, sin suponer el orden, vamos a linealizar esa expresión a partir del logaritmo natural. Entonces nos va a quedar el logaritmo natural de la velocidad de consumo del reactivo. Esto es igual al logaritmo natural de K más N por el logaritmo natural de CA. Bien, esta expresión ya linealizada tiene esta forma de I igual a una ordenada al origen, más una pendiente que coincide con el orden y una variable independiente que corresponde al logaritmo natural de la concentración de A. Por lo tanto, necesitamos poder calcular el logaritmo natural de A, que lo podemos hacer a través de los datos experimentales, y necesitamos calcular el logaritmo natural de la velocidad de consumo de A, la cual no podemos calcularla directamente, pero sí a través de los datos disponibles. Si ustedes recuerdan, la velocidad de consumo de A no es otra cosa que menos la derivada de CA respecto del tiempo. Esta derivada podemos obtenerla si conocemos la funcionalidad que existe entre la concentración de reactivo y el tiempo. Una vez definida esta funcionalidad, podemos derivar la expresión y a partir de esa expresión derivada calcular el logaritmo natural de la velocidad de consumo de A. Vamos a ir a Polymath. Lo primero que vamos a hacer es buscar esta función y luego procedemos con la preparación de estas dos variables. Bien, vamos a correlacionar CA con el tiempo, para lo cual le vamos a pedir que ajuste una función.
Esa función debe ser una función que pase lo más cerca posible de todos los puntos, que esa línea sea suave. Bien, lo que vamos a pedirle aquí a Polymath es que nos ajuste con polinomios de distintos órdenes. Podemos hacer esta operación uno a una o pedirle que ajuste todos los polinomios posibles a estos datos. Bien, para seleccionar varios órdenes vamos a presionar la tecla control, la mantenemos y vamos cliqueando sobre los distintos órdenes. Polymath deja ajustar hasta polinomios de orden 5. Bien, una vez que hemos seleccionado todos estos polinomios, voy a pedir solamente el reporte y vamos a resolver. Bien, acá en el reporte podemos evaluar la bondad del ajuste a través del coeficiente R cuadrado. Pueden ver acá que el orden 1 no ajusta bien. El orden 2 mejora el ajuste, pasamos a 0,97. El orden 3 ajusta aún mejor, 0,997. Y el orden 4 mejora ligeramente este ajuste, dándonos un R cuadrado de 0,999 prácticamente. El orden 5 mejora un poco más, pero tal vez nos dé una función que no sea del todo suave. Vamos a probar el ajuste con ese polinomio de orden 5. Vamos a cerrar acá. Vamos a pedir solamente la gráfica. Y podemos ver acá que todos estos puntos que corresponden a los datos experimentales no están unidos por una línea suave que los une a todos. Entonces, si bien el ajuste es mucho mejor, vamos a tratar de tomar otro polinomio con buen ajuste, el de orden 3 o el de orden 4, y nos vamos a quedar con el polinomio que representa una línea suave. Vamos a ir al polinomio de orden 4, vamos a ver la gráfica, y como pueden ver acá, esta línea une aparentemente de mejor manera que el polinomio de orden 5 todos estos puntos. Nos vamos a quedar con esta función para realizar el ajuste y le vamos a pedir en el reporte, el gráfico no es necesario, pero vamos a pedir que nos dé la derivada. Bien, para todos los puntos, damos acá en resolver y nos vamos a quedar con esta expresión. Yo la voy a copiar, control C, vamos a ir a la planilla, vamos a definir esta columna como el valor de la velocidad de consumo del reactivo, que es menos RA. Voy acá a ponerle guión bajo RA. Ok. Bien, me da problema con el nombre, vamos a ponerle menos RA. Ok. Vamos a definir esta columna igual, y esto es menos la derivada de CA respecto del tiempo, entonces es menos la expresión que acabo de copiar, menos, abro paréntesis, pego control V toda la expresión que acabo de copiar y cierro. Fíjense que esa expresión es la derivada del polinomio de orden 4 ajustados, o sea, tiene orden 3. Bien, damos enter, se calculan todos los valores, vamos a definir acá tenemos menos RA. Si volvemos a la ecuación linealizada, fíjense que necesitamos calcular logaritmo natural de menos RA y logaritmo natural de CA. Vamos a definir acá en esta columna el logaritmo natural de menos RA. Voy a introducir la expresión, esto va a ser igual a logaritmo natural, abro paréntesis, de menos RA. Lo tengo que escribir tal cual está en la columna de los datos. Cierro paréntesis, enter. Me calcula los valores. Veo que acá no ha calculado nada porque este valor es negativo. Bueno, el logaritmo del número negativo
no está definido para esta función. Bien, vamos a la otra columna. Vamos a introducir el logaritmo natural de CA. La función es un logaritmo natural, abro paréntesis, de C-A. Damos enter y calcula ya todos estos valores. Bien, vamos a pedir un ajuste lineal entre esta variable que viene siendo la variable dependiente y esta la independiente. Bien, variable dependiente, variable independiente. Vamos a ajustar con una línea que no pasa por el origen y la variable dependiente es este logaritmo y la variable independiente es este otro. Bien, podemos ver que no figura esta función. Bien, por lo tanto vamos a guardar y vamos a cerrar el archivo. Vamos a volver a abrir. Y acá en el ajuste vamos a introducir bien los valores de las variables. La variable dependiente y la independiente, este logaritmo. El ajuste es lineal, no pasamos por el origen y voy a pedir la gráfica y el reporte. Bien, en el reporte del ajuste podemos ver que el R cuadrado da 0,989, lo cual da un buen ajuste. Si vemos la gráfica, vemos que la línea de ajuste pasa cerca de los datos experimentales linealizados, ¿no? Y volviendo al reporte, de este reporte podemos sacar los datos que necesitamos para construir la ecuación cinética. Este valor que acompaña a la variable logaritmo natural de CA es el orden de la reacción, y este A0, este parámetro, viene representando el logaritmo natural de la constante cinética. En este caso es menos 5,3. Es decir, que el método diferencial nos arrojó como resultado que el orden de la reacción es de 1,43 y el coeficiente cinético es, su logaritmo natural es de menos 5,3, es decir, el coeficiente cinético vendría a calcularse a partir de este valor, es decir, el logaritmo natural de la constante cinética nos da menos 5,3 y el orden de reacción nos da 1,43, si mal no recuerdo. Bien, 1,43. Es decir, que de aquí la constante cinética es E elevado a la menos 5,3, que esto va a ser igual eso es igual a 4,99 o 5 por 10 a la menos 3. Bien, por supuesto acá con las unidades respecto a los datos experimentales que disponíamos.